¿Qué es la que hay? Gente que no sabe contarte una historia. Y cuando empiezan, no, porque bueno, yo estaba el otro día y pasó un pajarito y había un árbol y, coño, ve al grano, por favor. Como siempre les habla Steven García y me acompaña Ricardo Garrido por aquí. Y como siempre les recordamos, nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Prime Music, Evox. en todas las plataformas. Desde hace un tiempo estamos subiendo los videos en Spotify y si nos quieren ver las caras nos pueden ver en YouTube. Exacto. Total. Antes de empezar, siempre decimos que esto es un podcast en el que hablamos de comunicación visual, es una especie de anecdotario en el que abordamos todos los temas desde nuestra experiencia. Correcto. ¿No? Entonces, bueno, vamos con las noticias. Las noticias internacionales. Tengo una que me gustó. Está chévere. Ok. Está chévere. Ok. Y como en el episodio pasado, está gracioso. No de risa, sino de raro. Exacto. O sea, un creative agency. Primera agencia 100% automatizada. Ok. Es la primera agencia, o supuestamente la primera agencia en el mundo, que está establecida por una inteligencia artificial. Ok. No tiene personal, no tiene nada. Y su eslogan es: sin humanos, sin retrasos, sin presupuesto. Ok. Ok. No se sabe quién la hizo, todavía no han aparecido como los responsables de esta y tal, pero está interesante. Sí, igual, bueno, esto va a sonar como el escéptico o tal. Lo hablamos también y lo hemos hablado ya cada vez que tocamos los temas de inteligencia artificial. Alguien tiene que darle las directrices para que haga 100%. las cosas. No lo va a hacer por su cuenta. No tiene una inteligencia artificial, no tiene iniciativa para asumir. O sea, alguien tiene que... Por lo menos hasta el momento es así. Alguien tiene que poner las directrices. Claro. Y dudo que ese alguien sea el cliente. Alguien tiene que traducir lo que pide el cliente a un idioma más sensato para la inteligencia artificial. Exacto, ¿no? sí. Igual no tengo nada de contexto de qué es esta agencia ni nada. Sí, es que está raro precisamente porque salió a la luz el carajo o la inteligencia artificial. Uh-huh. Hace todo. O sea, te da como a partir de unos briefs o te hace un brief muy sencillo sobre ideas para marketing. Te monta todo lo que te tiene que montar una agencia de una forma muy sencilla, ¿no? Muy básica hasta el momento, pero no se sabe más porque no se ha dado con sus creadores. Igual, pues no han salido a la luz todavía. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos de Nikolai Ironov, que era la inteligencia artificial que se supone que era un diseñador de logos y tal? Bueno, al final eso terminó siendo que sí utilizaban inteligencia artificial, pero terminó siendo no una mentira, porque no era una mentira, pero sí no funcionaba tan automático como lo hicieron creer. Exacto, una verdad con cosas ocultas. O sea, Sí. tenía sus cositas por ahí. Sí, había un sistema de curaduría fuerte, había un montón de cosas referenciales que le metían a la inteligencia artificial para que pudiera generar nuevas cosas, ¿sabes? Entonces, la mayoría de los logos que se crearon partían de referencias que le metían humanos. Entonces era como, ya va, entonces ¿qué coño fue lo que hizo? Exacto. Reinterpretar, ¿no? Exacto. Entonces, en aquel momento, cuando hablamos de esa noticia, era como un boom de que, coño, mira, hay una inteligencia artificial que diseña logos. Y luego con el tiempo te estás dando cuenta que no, pero diseña los logos porque tú le estás metiendo logos. Exacto. Y ya. Exacto. Bueno, podemos seguir. Segunda noticia. Esta también está interesante y no hay mucho contexto de ello. Y traje noticias Ok. para que vean. Elon decidió compartir los ingresos de Twitter con creadores de contenido, los ingresos por publicidad. Ok. ¿Vale? Con los creadores de contenidos de la plataforma. Twitter va a sacar una versión paga, como sabíamos. Twitter Blue. Twitter Blue, donde si tú eres creador de contenido,
y pagas ese Twitter Blue, tienes esa modalidad, por la publicidad que tú hagas y todo eso vas a tener una retribución. Es lo que se entiende hasta ahora, porque como Elon Musk todo lo habla por Twitter. Claro. O sea, no tenemos nada exacto, pero... Bueno, yo sí creo que es como un intento de Elon Musk de reestructurar la plataforma para que sea rentable, porque no es mentira que antes de que entrara Elon Musk, la plataforma no era rentable. Correcto. Eso ya se ha comprobado que tenían pérdida. Y algo muy acertado que me parece es que vas a poder compartir libremente desde Twitter con plataformas como YouTube y TikTok. Ok. Entonces hay muchos YouTubers que tienen su Twitter, hay muchos TikTokers que tienen su Twitter. Hay muchísima gente que está en Twitter que hace contenido en otros lados. Correcto. Entonces, pues... Bueno, habrá que ver cómo lo llevan. El Twitter para creadores ya tiene un tiempito. Sí. Existe esto de las propinas, de la super suscripción, de la no sé qué, el super follow y todas estas cosas. Hay que ver cómo resulta. A mí me gusta eso de compartir en las otras plataformas porque muchas son necias con el algoritmo de que si está el logo de fulanito, que si está el logo de fulanito, que si... O sea, lo que pasa con... Más tiempo en mi red y coño. Lo que pasa no con funciona siempre así. YouTube y Twitch, que muchos creadores no pueden decir Twitch en YouTube. Exacto. Y así sucesivamente cada uno tiene sus competencias, ¿no? Correcto. Bueno, podemos pasar por el tema de hoy. Correcto. Bueno, el tema de hoy es la importancia del storytelling en el diseño y el marketing, ¿no? Vale. Entonces, para avanzar, para empezar esta discusión, contemos qué es storytelling. Ok, yo tengo aquí algo anotado. Claro, yo puedo resumirlo. Lo más resumido de la vida es: el storytelling es el arte de contar historias. Correcto, sí. ¿Sabes cuál lo resumí? Técnica narrativa para contar historias. Ok, entonces, ¿qué decimos con esto? Es toda la gente que hace guión, toda esta gente son storytellers. Son gente que te cuenta historias, que son gente que han desarrollado habilidades para mantener a las personas atrapadas mientras te cuento la historia. Por ejemplo, la gente que hace stand-up son storytellers. Exacto, sí. Y los creadores de contenido son storytellers. O sea, como que es algo mucho más común de lo que crees. Y que nosotros decimos storytelling porque no existe un término, una traducción literal. Es como el contador de historia, el cuentacuentos, ¿sabes? Exacto. Pero un cuentacuentos no es... O sea, es un storyteller, pero... es más que un cuentacuentos. El storyteller es más que un cuentacuentos. Claro, porque lo tienes que hacer de una manera correcta, adecuada. Porque de nada te sirve contar un cuento que no entretiene, que no motiva. Claro. O que no educa en su... Exactamente. Según la finalidad. Entonces, bueno, aquí yo tengo una lista que dice el trabajo del storyteller. Puedo mencionarlo. Dice... Bueno. Conoce a detalle la historia corporativa o personal de la marca. Bueno, ya estoy metiéndonos más en la parte de qué hace un storyteller dentro de una marca, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esto es como que me estoy adelantando mucho a la vaina. Porque digo que está conectado el storytelling con el marketing y con el diseño. Y con la comunicación visual en general. Sí, sí, total. Pero el storytelling, o sea, las personas que hacen marketing tienen que contar una historia. ¿Y qué historia es? La de la marca, la del producto, la de... Correcto. Que cada uno decide cómo cuenta la historia. Es otra... Sí, yo normalmente, esa es una de las cosas que hablo con mis clientes. Cómo empezó la marca, cómo se originó. Y tienen historias interesantes que a veces no se atreven a contar. Claro. Muchos empiezan... tuve una cliente que empezó por una historia trágica.
donde tenía como una relación, pidió prestado a esa persona, y tal, terminaron, hay dolor, toda la vaina, ese préstamo lo usó para poner su negocio, X, pero inició. Ok. Yo dije, oye, no está mal la historia, pero es que me da pena, pero tú no sabes cuántas personas se van a sentir identificadas con eso, con tu situación, que a pesar de ser personal, hay cosas que obviamente no se van a tocar, pero es eso, es poder conectar con el público de una forma emocional. Ese es como el objetivo, ¿no? Claro. Sí, y es que a nivel de marketing existen como... O sea, los publicistas se dieron cuenta de que si te contaba una historia, te interesaba más la publicidad, ¿no? Sí, claro. Que de alguna manera esto no, o sea, esto no es una cosa que nos estamos inventando nosotros, esto existe ya desde hace tiempo y se creó como esto, el marketing emocional y el marketing narrativo, ¿no? Entonces son estas como dos vertientes que en realidad son lo mismo, pero visto de distintas formas. Cada una de estas dos vertientes te dicen, bueno, para que una persona se identifique con un producto, hay que hacerlos empatizar de alguna manera, de la forma emocional, o le cuento una historia que se les haga común. Entonces, por eso nacen estas dos como vertientes del marketing y que en serio no, según mi criterio, a lo mejor estoy totalmente equivocado, no son tan distintas una de la otra, sino que apuntan a cosas ahí como muy tal. Y mucha gente siente que el marketing emocional es el más efectivo, pero ¿cómo haces tú para conectar emocionalmente con una persona? Contándole una historia. Por supuesto. Y es que en el audiovisual es así. O sea, las personas están para las historias, ¿sabes? A todo el mundo le gusta una historia. Por eso es que el cine, en las películas, series, cortos, lo que sea, sigue teniendo tanto éxito. ¿Y por qué la gente es tan chismosa? Me preguntarán. Claro. Porque ese chisme contiene una historia y de repente esa historia es súper interesante y la gente se siente inmersa en eso. Y que hay gente que es buena para contarte una historia. Sí. ¿Sabes qué? Hay alguien que yo estaba leyendo mientras hacía la investigación que hablaba sobre que nosotros tenemos la necesidad de contar y escuchar historias desde tiempos inmemorables y que por qué nace el ritual de ponerse alrededor de una fogata a contar historias y que nos nace de manera instintiva casi, que por ejemplo nos quedamos sin electricidad, nos quedamos todos sin nada y de repente, bueno, vamos a contar anécdotas. Exacto. Vamos a contarnos historias, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, es como una necesidad de nosotros, es una forma de traspasarnos información sin tal. Entonces, una de las ventajas o por qué el storytelling es tan importante y es porque las historias son más fáciles de recordar que los sucesos como por sí mismos, ¿sabes? La historia, si está bien hilada, es más fácil de recordar cómo empezó, qué pasó, cómo terminó, ¿sabes? Sí, sí. Mientras que si yo te digo un suceso en específico, si no te lo cuento, o sea, si te lo digo con los datos y ya, a lo mejor no te queda tan claro. Por supuesto. Entonces, por eso es una de las gran ventajas de pensar en storytelling para las cosas que hace. Lo hablábamos también en cuando hice la recomendación de Valorant. Una de las cosas que más me atrapó del Valorant fue la forma que me contaron la historia, aunque dentro del juego se ve reflejada en 3 cositas, pero fuera del juego me contaron una historia, a mí me atrapó. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Tiene más alcance. La historia es como el segundo punto, que tiene más alcance. Tiene sentido, porque si es más fácil de recordar, es más fácil de difundir. Claro. Entonces, por supuesto. Esa es otra cosa. No, y es más fácil de que tu público lo comparta con otra persona. O sea, me acuerdo la publicidad del osito este que fue súper famosa, que el osito agarraba y pataleaba, tiraba las vainas tal para que comprara su producto. Sí, sí, sí. Y eso se hizo
boom porque todo el mundo hablaba del puto osito. Coño, ¿viste la vaina del osito? Coño, mira el osito. Y era como la historia del osito de todo el peo. Y fue tal cual. Lo hablábamos también en estos capítulos recientes. ¿Por qué pegó tanto la canción de Shakira? Porque la canción sea la mejor canción del mundo. Es por la historia que cuenta. Por supuesto, claro. Entonces, por eso es importante. Viene otra cosa. Dice, genera una mayor confianza. Esto es porque las historias... Por la ventaja de usar las historias en el marketing. ¿No? Bueno. Más o menos esta lista que estoy diciendo. Entonces, genera una mayor confianza. Evidentemente, lo que decía hace un ratito. Si tú le cuentas una historia a las personas con las que esa persona se siente identificada porque tal vez le pasó, hay empatía, hay confianza. Sí. No hay como mucho que más allá. Y aquí dice más cosas. Ayuda al público a conocer la verdad sobre tu marca. Bueno, eso es la verdad que tú cuentas, ¿no? Sí, claro. Pero tiene sentido. Si tú le empiezas a contar a tu público qué haces, cómo lo haces, o cómo llegaste a esta conclusión, o cómo pueden empatizar más contigo. Y lo hemos visto en un montón de marcas, y lo hemos visto que era lo que decíamos de repente de los streamers. Los streamers cuentan su historia, son como son, y tú empatizas con ellos porque son como son. Eso no, sí. Entonces aquí dice, ¿cómo entra el diseño? ¿No? Vale. Según yo como lo veo, el diseño se encarga de la parte visual. O sea, ¿por qué el diseño es importante para el storytelling en el marketing? Porque de alguna forma hay que ver. Claro. Refuerza. También lo hablamos en algún momento cuando hicimos el capítulo Marketing y Diseño, que bueno, el diseño le aporta la parte visual a todo este concepto que se genera en marketing. Claro. O sea, porque tampoco es que voy a profundizar mucho en eso de... Es que es tener un guión en puro papel. ¿Te vas a vacilar la película? No, obviamente necesitas todas las escenas y todo ese condimento, como quien dice, ¿no? Para poder disfrutar bien la historia, a pesar de que ya... Claro. Entonces... hablamos de cosas, ¿no? Hay algo que es también muy importante que hacemos los diseñadores, y es que cuando hacemos un logo, por ejemplo, en el logo intentamos de alguna forma que tenga alguna explicación. ¿Por qué? Porque para el cliente se le hace mucho más atractivo contar la historia detrás del logo, ¿no? Sí, claro. Entonces, no estoy diciendo que sea la forma perfecta de hacer un logo, pero vamos a ser sinceros. Cuando tú eliges el nombre de una compañía, cuando eliges el nombre de tu marca, siempre hay alguien que te dice ¿y por qué se llama así? Sí, tal cual. Tener la historia detrás de eso también está interesante. Entonces, precisamente cuando yo hago logos, muchas veces, no voy a decir que siempre porque no es real, muchas veces intento que el cliente me cuente la historia detrás de su marca. Sí. Y tal vez no la puedo representar completa en el logo porque sería estúpido intentar contar una historia completa en un logo, pero que la historia que tú cuentes se vea, o sea, la puedas resumir en, mira, tal cosa, y por eso usó un pececito en el logo. Exacto, sí. Eso es interesante. Está como algo que siempre me ha llamado la atención, es la marca esta llamada Fresh Fish. Está en varios centros comerciales. Uh-huh. Venden hamburguesas. Ya me imagino que sabes claro, dónde voy. Claro. Que se llama Fresh Fish. El logo es un pescado y venden hamburguesas. Entonces siempre me he quedado así, pero ¿por qué no venden sushi? Y las hamburguesas son buenísimas. Sí, no las he probado. Para un off topic las recomiendo. Pero son buenísimas. Y resulta ser que sí, siempre estuve así como, pero ¿por qué Fresh Fish, coño? Entonces resulta ser que tienen una versión premium, uh-huh, donde tienen su local como tal, no dentro de un centro comercial y tal. Y ahí sí venden sushi. Y las hamburguesas son otros tipos de hamburguesas que son como más premium, deluxe, claro, y tal. Pero las de centro comercial no están mal, las recomiendo. Eso del storytelling ahí siempre me... Sí, pero es que... en ese caso. Es importante en casi todo. O sea, en casi todas las cosas que nosotros hacemos de cara al público también. Claro. Es que
tiene mucha razón en la investigación que hacíamos esto de que una historia es más fácil de recordar. O sea, si en algún momento alguien te dijo que una imagen dice más que 1000 palabras, yo pienso que podríamos traducirlo en que una imagen cuenta más que 1000 palabras. Porque puedes contar una historia en una foto, contar una historia en un video, en un reel, ¿sabes? Sí, sí. Entonces eso es muy importante como tenerlo allí en cuenta, de que el storytelling es como la base fundamental de cualquier creación de contenido. Sí, claro. Porque cualquier cosa que tú quieras crear, vas a hacer, hasta para la música. Total. ¿Qué historia estamos contando? Yo estoy seguro que tú y yo cuando componíamos nos pensábamos, ajá, ¿de qué va la canción? Sí, pues. Esa pregunta básicamente es ¿qué historia cuenta? Sí, y entra algo importante que lo tengo aquí en un punto de cómo hacer un buen storytelling efectivo. Lo inicio. Sí. Bueno, lo inicio y después termino con ese inciso, ¿no? Que punto 1, identificar el objetivo de tu historia. Claro. Precisamente una composición, un relato, tiene que tener un objetivo. O si te dicen a ti, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos nosotros en qué clase hay? Claro. Es, bueno, la historia de mi marca es esta. ¿Sabes? Muchas veces, y eso es normal, que se adorne un poquito la historia. No que mientas, sino que nutras la historia y la lleves a un objetivo específico que... Es que la forma en que la cuentas... logres el mensaje. Claro, la forma en que la cuentas, como dices tú, no es mentir, no es agregarle, no es sazonarla del todo, pero es bueno, vamos a contarla de esta forma. Para ponerle chispa. Para que enganche, para que tenga la estructura de una historia. Que es el segundo punto, desarrollar una trama interesante. Ok. Vale, atrapar a la persona. Y con lo que estábamos hablando, el inciso viene en seleccionar personajes, conflicto y resolución. Ok. Tienes que tener un muy buen personaje o buenos personajes, desarrollar un conflicto ahí. Al humano no sé por qué, pero le encanta el conflicto, ¿verdad? O sea, sin conflicto como que no hay vida. Claro, pero si te fijas, cuando cuentas una historia tiene que estar pasando algo, porque si no, ¿cómo lo...? Sí, claro. Ya. Claro, porque es lo que lleva a la toma de decisiones de los personajes, ¿no? Exacto. Lo que lleva a conocer el personaje cómo es y por qué no hace ciertas cosas. Yo iba a decir algo, pero... Y al final una resolución, obviamente. Todo se tiene que... Todo se tiene que resolver. Ajá. Vale. Estructura y ritmo. Importante. Ok. El ritmo y la estructura tiene que ser primordial. Y un lenguaje descriptivo y evocador. O sea, no puede ser nada complejo. A menos también dependiendo del claro, pero es que vaya. Pero por eso digo, ya va. Aquí esto es más o menos lo del chiste del principio, y es que si tú vas a contar una historia, muchas veces los extradornitos no hacen falta, ¿no? Contamos una historia, te pongo en un contexto, o sea, descriptivo te pongo en el contexto para que sepas por qué esto es un conflicto y por qué es válida esta resolución. Claro. Si tú no haces el contexto, puede que... Mi profesor de guión de realización audiovisual, no sé si lo inventó él, no creo. Seguramente se lo escuchó a alguien. Pero el punto es que él nos decía como que, bueno, para saber que una historia está buena, haz tu historia. Y siempre va a haber un punto en una fiesta, en una reunión, unos amigos, algo que vas a estar conversando con alguien. Claro. Y empiezas a contarle la historia. La vas a cortar por la mitad, te vas al baño, vas a hacer otra cosa, te sirves un trago, regresas hablando de otra cosa. Si la persona te pregunta, ay, mira, ¿qué pasó? No me he terminado de contar, tiene enganche. Claro. Si no, olvídala, cámbiala, porque esa es la manera. Bueno, ¿sabes qué? A mí me pasó, ¿te acuerdas que te comenté
que estaba haciendo un universo, que era un personaje y no sé qué. Bueno, ese proyecto quedó ahí, ¿no? Ahí como en stand-by. Y varias personas a las que le comenté, mire, ¿cómo va tal cosa? Y hemos hablado de un montón de vainas y tal. Y dije, pero ahí hay algo. Claro. Dije, pero ahí hay algo. Precisamente, si la persona lo recuerda, es porque tiene un gancho ahí que funciona. Perfecto. Hay otro punto allí en el... No, de cómo hacerlo, ¿no? Bueno, aquí decía que porque es importante la combinación del storytelling con el marketing y el diseño. Y los puntos son, ya lo hemos hablado un poco, pero dice, por ejemplo, el cerebro procesa los elementos visuales 60.000 veces más rápido que el texto. Ok. O sea, es más fácil quedarte con un TikTok de 1 minuto que con un periódico, con algo que viste en el periódico. Sí, por supuesto. Y que, si te fijas, tiene sentido porque de verdad mucha de la información que nosotros comentamos normalmente la vimos en TikTok. Correcto. Bueno. También porque la plataforma lo permite, pero bueno, sigo pensando que sí hay ahí una relación. Eso. Voy a dar 2 tips personales que podrían funcionar, que justamente lo vi en guión, que me dijo este mismo profesor. Por cierto, muy bueno. Hay un truco clásico en el cine. Llega tarde y vete rápido. Ok. Llega tarde es que normalmente cuando las personas están haciendo una historia, la hacen sin lo que llaman el elipsis, ¿no? Hay cosas que se sobreentienden, que quedan claras. Entonces les gusta normalmente la vida de una persona. Se paró de la cama, fue, se cepilló, fue abriendo la puerta, cerrando la puerta, haciendo cada acción, ¿sabes? Aburre. Entonces, hay una escena, y eso lo aplica mucho a Quentin Tarantino, de normalmente no dice, vamos a un restaurante. El carro, el restaurante. Claro. ¿Sabes? No, hay que reunirse y no sé qué vaina tal. La escena del restaurante, ya todos sentados. Sí, pero ¿sabes qué? Chao. Que me he dado cuenta que eso que dices, por lo menos en las películas, el ritmo y las cosas que se dan por sentadas, marico, ¿cómo ha cambiado tanto en tanto tiempo? Okay. Ahorita te pones a ver una película de hace unos años y a veces se detienen en cosas que tú dices, ¿sabes? Sí. Una de las películas más frenéticas que vi hace poco fue Tren Bala. Okay. Y creo que también está conectado con que el concepto de la película Tren Bala, por algo se llama así, ¿no? Pero el ritmo, marico, no hay chance de aburrirte. O sea, en ningún momento hay chance de ni siquiera sentir esto de... Bueno, mientras hablan veo TikTok. No. Ok. No hay que pararle una, pues si no me pierdo. Porque todo va pasando pum. La película no es mala. A mí me entretuvo que joder. La tengo que ver. Pero es eso. Es como el ritmo de la forma que te cuentan la historia es tum. Y evidentemente eso hace que claro. tú no tengas. No, y sobre todo que vamos con los temas generacionales que tocábamos en el anterior capítulo. Que mientras la vida es más acelerada y más fácil, más rápido tienes que contar las historias, porque nuestros padres, o bueno, imagínate el teatro, una ópera, ¿cuántas horas duraban? Sí. ¿Sabes? Pero ¿cuántas horas ellos duraban trasladándose para ver esa obra? La vida era más lenta, ahorita todo es mucho más rápido, entonces en base a eso también hay que trabajar. Sobre todo te das cuenta de cuando viajas al interior del país, por ejemplo, yo he estado en sitios y para una persona que vive en Caracas, sí le genera como esta ansiedad de que la gente sí... Es otra velocidad. Huevona. ¿Sabes? Como, ya va muy lento, o sea, como ponte las pilas, por favor. Exacto. Cuentan una historia, entonces van con esta... Exactamente. Entonces te meten los detallitos y la vaina y ya va, pero... Vale. Y el otro tip que iba a decir que en guión muchas veces se maneja, presentación de personaje, inicio, medio, ¿verdad? Desarrollo largo y el desenlace tiene que ser más corto que el inicio. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esas es más o menos las medidas que puedes manejar para no hacer una historia tan extendida. Qué loco.
Bueno, ahí por aquí estaba leyendo otra vaina que dice que casi el 66% de las actualizaciones en las redes sociales son contenido visual. Y no es casualidad que en Instagram hay un formato que se llama Story. Exacto. ¿Por qué le llamaron historia? Eso no es un contenido original de Instagram, lo inventó primero Snapchat, pero las historias era precisamente esto. Era decirle a los usuarios, mira, tienes esto, que aquí nos puedes contar lo que haces el día a día, en qué andas, qué cosas estás compartiendo, que tal vez no son un post que quieres que se mantenga allí. Tú quieres que sea efímero, que sea algo que estás viviendo en el momento, pero no es la mejor foto, no es el mejor video, pero cuéntanos una historia. Exacto, sí. Se dieron cuenta lo que venden las historias y lo que la gente también tiene muchas cosas que decir. Exacto. Evidentemente, con el tiempo, siento que las historias se han ido tergiversando un poco, sobre todo las de Instagram, que es mucho más para publicidad que para otra cosa, pero igual cuentan historias. Entonces, ese es el gancho. O sea, siento que estamos redundando en el sentido de decir que las historias son importantes. Sí, claro. Es importante. Exacto. Y que precisamente el contenido se ha enfocado más en el audiovisual. Creo que desde hace mucho tiempo está pasando en el mundo, obviamente porque el internet en otros sitios ha permitido la posibilidad de que los audiovisuales puedan ser mucho más visibilizados. Uh-huh. Antes teníamos puro canteo en Venezuela y no, era mentira, ¿sabes? Difícil, o sea, difícil era muy, muy difícil. Entonces, los audiovisuales han como arropado mucho al tema de los posts estáticos, por así decirlo. Ok. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar de este tema del storytelling. Quería como resumir en un texto, pero bueno, si tienes algo que agregar. Yo lo último que tendría que decir es, entre los mejores storytellings del mundo, está The Godfather, El Padrino, que es un gran storytelling. Breaking Bad no lo he visto. Yo tampoco lo he visto. Los mejores storytelling que hay. Siempre ha estado ahí. Y el juego The Last of Us. Ok, Last of Us. Y que un storytelling brutal. Todos tienen personajes memorables y buenos finales. Ok, no tenía ese dato. Bueno, lo que yo quería era como resumir que por qué nos parece que es importante el storytelling en el marketing y el diseño gráfico como complemento, es porque la capacidad de contar historias, o sea, más allá de todas las ventajas que ya dijimos, es lo que hace que nos comuniquemos, ¿no? La comunicación también se basa en contar historias y un poco este podcast también va de eso. Exacto, sí, por supuesto. Entonces, sí, total. Siento que podemos pasar a los topics. Total, sí. ¿Qué tienes por allí? Fui hace una semana, un par de semanas, a La Guaira. Ok. No fue tan recreativo y tal. Por ahí dejé un video, por cierto, cortico en mi TikTok, en Instagram. Y está chévere, está bonito. Sí, lo tienen cuidadito. Está visitable. Considero que está visitable. Ok, yo, de Off Topic, coño, hay un podcast que me gusta, la estructura y toda la vaina, que es Tope de Gama Unplugged. Ok. Es este canal famoso de topes de gama de tecnología, pero tienen un podcast en el que habla de las noticias más relevantes. Y coño, o sea, tenía tiempo que no visitaba su canal y tal. Y de pana que, o sea, la perspectiva de ellos en cuanto a las noticias de tecnología me parece un aporte muy interesante que le hacen a la comunidad y por eso lo recomendaría. Ah, brutal. Llevo rato que no los veo, pero sí son buenos. Sí, no, y en formato podcast es como sabrosito. Ok. Entonces, sí. Bueno, para no alargar más este capítulo, síganos en nuestras redes sociales como Dusky Rick y Groyar. Y si colocas hashtag, que es la que hay en Google, te aparecen todas nuestras plataformas. Correcto. YouTube, podcast, Instagram, TikTok, todo. En todos lados. Entonces, bueno, nos estamos viendo en el próximo. Chao. Bye.